el edema facial, el desmoldeado del cráneo, problemas respiratorios, en este caso, pues va a ser traumatismo traqueal y laríngeo por la misma posición del feto. También un parto prolongado, sufrimiento fetal, y se puede ver que en casos severos eh, puede causar lesión en la médula espinal y causar la muerte. Entonces, el personal médico debe hacer un examen para saber como tal el posicionamiento del bebé. Por eso es recomendable que obviamente lo ideal es que sí, en la semana 36 se haga la valoración y todo el parto, pero dado caso que llegue la madre al trabajo de parto, hay que hacerle siempre tacto, así podemos orientarnos de ver si hay algún problema. Por ejemplo, más adelante les voy a hablar sobre pues las compañeras habían hablado, pero sí una de las maniobras de Leopoldo es la maniobra 3 y esa nos permite ver cómo hacer el examen de la presentación, cómo viene el bebé, la presentación de él. Entonces, eso nos puede orientar. También podemos ver que hay pacientes que tienen, por ejemplo, a nivel de la pelvis son muy estrechas. Entonces, esto puede también causar, o sea, dar pues, predisponente a que las pacientes que tengan como la pelvis muy estrecha, puede que el feto se posicione muy mal por la disminución de ángulos isquiáticos o porque la pelvis superior tiene los ángulos muy disminuidos. Entonces, eso puede hacer que también predisponga al niño a tener una mala posición. Bueno, siguiente. Entonces, una de las causas, ahí está en la etiología. Póngale el siguiente. Entonces, bueno, de acuerdo a las condiciones y etiologías, se pueden favorecer el progreso de la presentación de cara y evitan la flexión de la cabeza. Entonces, tenemos fetos que son prematuros, que hay desproporción cefalopélvica, agrandamiento marcado del cuello en los fetos. Los fetos anencefálicos de manera natural adquieren esta posición, entonces, de la presentación de cara. Pacientes que tienen hidrocefalia o fetos que sean muy grandes o una paciente que tenga multiparidad, es un factor que es con bastante prevalencia para la presentación de cara y pues pacientes que hayan tenido cesáreas previas. Entonces vemos que en la maniobra de Leopold, en la tercera, pues la tercera maniobra nos permite ver la presentación del bebé. Entonces ahí vemos como el examinador se sitúa, pues puede ser al lado derecho o al frente de la paciente y con una mano abierta tratará como de abarcar entre el pulgar y el resto de la mano la parte fetal por encima de la parte superior del pubis de la madre, o sea, entonces ahí tratará de abarcar como en forma de pinza para ver el el fondo uterino o, o pues para ver cómo está la posición del feto. Entonces ahí vamos a ver que vamos a identificar dos polos, el podálico, eh, donde vamos a ver que es grande, tortuoso, y pues es desigual y no pelotea, que pelotear significa la posibilidad de que tiene el feto de mover la cabeza en el interior del útero. Entonces, vamos a ver que en otras presentaciones el polo puede ser cefálico, donde vamos a ver que sí es redondeado, duro, liso, y que ese es el que necesitamos y que pues es el que pelotea. Siguiente. Entonces vamos a tener los mecanismos de trabajo de parto en este caso, son movimientos que deben hacer el feto, ya sea unos movimientos cardinales que consiste en el descenso, la rotación interna, la flexión y unos movimientos accesorios de extensión y rotación externa. Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo hacer el descenso del feto en esta presentación. Entonces va a ser lenta y dificultosa. Como sabemos, viene de cabeza y pues se va a perder la extensión cefálica del canal de parto y los diámetros cefálicos se van a sumar al espesor del tórax.
Entonces, para que el parto siga, el mentón debe rotar hacia adelante, o sea, al pubis, pero si el mentón rota hacia el sacro, pues el mecanismo de parto no va a proseguir por dificultad de descenso de la presentación de cara. Y pues eso se indica operación o cesárea. Como está orientada la cabeza en el diámetro anteroposterior de la pelvis, el mentón en el ángulo suprapelviano va a hacer que el desprendimiento cefálico sea en un movimiento de flexión, entonces el feto se va a apoyar el mentón en la arcada suprapúbica y va a hacer que se desprenda progresivamente la boca, luego la nariz y la frente, y esto hace que se produzca el descenso de los hombros. Entonces, de las causas que le mencioné anteriormente, si esta causa no es desproporción cefalopélvica, puede progresar, pero si no es indicativo de cesárea, pero generalmente la práctica, todas las presentaciones que no sean presentación de vértice, como la presentación de frente, de cara, de hombros, todos son anómalas y la mayoría de casos terminan en cesárea. Siguiente. Bueno, acá en las imágenes pues, vamos a ver que debido a que es un parto que es dificultoso, pues el bebé va a aparecer ciertos efectos colaterales como una cara voluptuosa, bueno, dado caso que él puede causar edema facial, hiperextensión en la cabeza, y pues en la figura 4 vemos que podemos encontrar hematomas, descoloraciones tras un parto de cara. Siguiente. Entonces, manejo de la presentación de cara, se hace una vigilancia de la frecuencia cardíaca mediante una vigilancia, pues porque esto puede hacerle daño a la cara del feto. Es importante no realizar o no convertir una presentación de cara manualmente en una presentación de vértice. Hacer rotación manual o force de un mentón persistente para que la posición anterior del mentón se puede hacer la versión y la expresión interna podálica. Siguiente. Pues ahí está lo de la vigilancia externa de la frecuencia fetal. En estos casos sería un monitoreo de cada hora. Bueno, la presentación de frente, la cabeza ocupa la posición intermedia entre la flexión total del occipucio y la extensión de la cara. Entonces, la única excepción donde podríamos considerar realizar un trabajo de parto es cuando la cabeza del feto es pequeña o pues la pelvis a veces es muy grande. Entonces, esta presentación por lo general es muy inestable. Entonces, por lo tanto, la mayor parte de las veces termina una presentación de cara. Los que les estoy diciendo es que estos pacientes que vienen en presentación de frente pueden adquirir también otra vez esa posición de cara a las que le habíamos comentado. Por ejemplo, las causas son las mismas que les había comentado con la posición de esto de cara. Entonces, acá vemos que es importante hacer, estos pacientes por lo general son muy inestables, entonces terminan en una presentación de cara, como les había dicho, y pues una de las cosas características es que estos pacientes que vienen en posición de frente desarrollan lo que se llama el capuz sedaneum, que es como una acumulación de líquido seroso que se va a encontrar en la parte de la frente. Entonces, pues para tenerlo en cuenta. Siguiente. La posición transversa, por lo general, es el eje longitudinal del feto, es casi siempre perpendicular al de la madre, y cuando el eje longitudinal forma un ángulo agudo en el de la madre, va a producir o se va a presentar una posición oblicua. Esta última, pues, o sea, esa posición oblicua, por lo general,
se inicia durante el trabajo de parto y entonces el feto se empieza a atravesar formando así ese ángulo. Durante la inspección, pues vamos a encontrar que el abdomen es inusualmente ancho, el fondo uterino se extiende muy leve por encima del ombligo y también vamos a ser capaces de ver que la posición de la espalda, o sea, si la espalda está anterior, vamos a encontrar un plano como de resistencia cuando estamos haciendo la maniobra, vamos a ver un plano de resistencia que se va a extender en todo el plano frontal del abdomen. Y dado caso que cuando es posterior, pues se va a percibir nodulaciones irregulares a través de la pared abdominal en las partes fetales. Siguiente. Entonces, las etiologías de la presentación transversa está relajación de la pared abdominal, un parto prematuro, una placenta previa, pelvis estrecha o hidramios. Siguiente. El diagnóstico, entonces, en las primeras etapas del trabajo de parto, pues vamos a reconocer primero pues que hay una posición transversa y suele reconocerse pues con facilidad ya que el abdomen es muy amplio y el fondo uterino se extiende hasta apenas por encima del ombligo. Y al tacto vaginal en estas etapas, el lado del tórax puede alcanzarse a hacer una palpación en las costillas de manera de lo que le llaman el signo de parrilla, y es que se puede palpar la escápula y la clavícula cuando se hace la maniobra. Siguiente. El mecanismo de trabajo de parto, pues como sabemos, se va a encontrar una posición transversa, entonces es posible que un feto completamente desarrollado pues pase en esa presentación por un canal de parto. Si en dado caso ya hay una ruptura de membranas y el parto continúa, entonces el hombro fetal, por lo general, como pueden ver en la imagen, es forzado hacia la pelvis y el brazo con frecuencia se va a prolapsar. Después de que sigue, o bueno, en cierto modo hay un descenso, el hombro se va a detener hacia los márgenes de la entrada pélvica en la parte superior de la pelvis. Entonces ahí eh, va a intentar o sea, contraerse, o sea, el útero va a intentar contraerse como intento de superar el obstáculo, que en este caso pues es el hombro, ¿sí? El que se está descendiendo, el hombro del feto. Entonces ahí va a formar como un anillo de retracción, lo cual el útero pues intenta y sigue, pues intenta y como sigue el descenso se puede llegar hasta, dados casos, hasta romper el útero. Entonces la morbilidad pues se va a incrementar debido a que el paciente ya tenga o sea, antecedentes, por ejemplo, de placenta previa o prolapso, digamos, del cordón umbilical, porque eso también aumenta los riesgos en estos partos. Entonces, por eso es indicativo, esta presentación es indicativo realizar cesárea. Las recomendaciones antes del parto, bueno, al principio es con tener unas membranas intactas, por eso siempre es realizar el, el tacto, entonces, pues, maniobrar el abdomen para poder ver la posición como tal y intentar siempre esto que, sí, eso. Siguiente. Y la presentación compuesta es una presentación que tiene una extremidad prolapsada. Usualmente observamos que es una cabeza llegando con una extremidad superior como en la imagen. Si se identifica pues la extremidad prolapsada, se debe presentar atención porque las consecuencias pueden ser graves. Entonces, no existen causas específicas, pero hay afecciones que piden la oclusión completa de la entrada pélvica por la parte de la cabeza del feto y esto hace que se ocluya de manera completa la entrada pélvica, por lo cual esto puede causar que hayan fetos con partos prematuros. Entonces, por lo general, en el trabajo, en el proceso de parto,
el brazo se retrae porque se debe, o sea, el brazo se retrae, por eso debe dejarse sola, porque muchas veces no se interferirá o si se puede continuar con el parto normalmente. Si el brazo no se retrae y dificulta la labor del parto, se recomienda pues empujar suavemente la extremidad hacia arriba y la cabeza hacia abajo, lo cual va a retraer la extremidad y de cierto modo puede disminuir la dificultad del parto. Entonces, por eso siempre se identifica la extremidad prolapsada. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a las complicaciones con distocia, siguiente. Bueno, la distocia, en especial cuando el trabajo de parto es prolongado, pues se acompaña de mayor frecuencia de diversas complicaciones obstétricas y neonatales comunes. Y pues entre las complicaciones maternas tenemos estas 5. Entonces está la rotura uterina, que pues es el casamiento anómalo del segmento uterino inferior, que pues crea pues un grave peligro durante el trabajo de parto prolongado, sobre todo en mujeres con alta paridad y en aquellas con antecedentes de cesárea. Ya cuando pues esta desproporción es muy pronunciada, que pues no existe ni encajamiento ni descenso, el segmento uterino inferior se distiende cada vez más y puede ocurrir lo que viene siendo la rotura uterina. El anillo de retracción patológica de Van, pues se vincula con estiramiento y adelgazamiento intenso del segmento uterino inferior. Aquí pues el anillo se puede observar como una indentación uterina y significa ya una rotura inminente del segmento uterino inferior. En cuanto a la formación de fístulas, ya cuando pues la presentación está firmemente impactada en el plano de entrada de la pelvis, pero que no avanza durante un tiempo considerable, acá lo que va a pasar es que los tejidos del conducto del parto, entre la parte que se presenta y la pared pélvica, pues van a sufrir una compresión excesiva. Por tal motivo, pues va a haber una alteración de la circulación y pues es ahí donde van a aparecer las fístulas, la fístula vesicovaginal, la vesicocervical o la rectovaginal. Ya en la lesión del piso pélvico, pues durante el parto el piso pélvico se expone ya a la compresión directa por la cabeza fetal y a la presión descendente por los mismos esfuerzos expulsivos maternos. Y pues esto va a hacer que estas fuerzas pues distiendan el piso pélvico, dando como resultado alteraciones tanto funcionales como anatómicas en músculos, nervios y tejido conjuntivo. Y pues todos estos efectos sobre el piso durante el parto van a llevar a la incontinencia urinaria y anal de la paciente, así como también pues el prolapso de los órganos pélvicos. Y por último pues está la lesión puerperal de los nervios de las extremidades inferiores. Estas lesiones se deben ya a la compresión externa del nervio peroneal común y pues la causa común de que pues ocurran estas lesiones es la posición incorrecta de las extremidades inferiores en los estribos. Más que todo esto se da en la segunda fase prolongada del trabajo de parto. La siguiente. Bueno, al igual que en la madre, en las complicaciones perinatales, la frecuencia de septicemia fetal antes, durante y después del parto es mayor con los trabajos de parto prolongados. Tenemos también el caput sucedáneo y el moldeamiento, que también vienen siendo comunes, y asimismo también va a haber una mayor cantidad de traumatismos mecánicos, como las lesiones de nervios, fracturas y los cefalohematomas. La siguiente. En cuanto a la inducción del trabajo de parto, bueno, la inducción viene siendo pues la estimulación de las contracciones antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, con o sin rotura de membranas. Cuando el cuello uterino está cerrado y sin borramiento, la inducción del parto comienza con lo que viene siendo la maduración cervical, que pues es un proceso que por lo general emplea prostaglandinas para reblandecer y pues abrir el cuello uterino.
Y por último está el aumento, que es la intensificación de las contracciones, que pues se consideran inadecuadas por la falta de dilatación cervical y de deceso fetal. La siguiente. Bueno, están las indicaciones. Aquí pues la inducción está indicada cuando los beneficios para la madre o el feto van a pues rebasar los de la continuación del embarazo. Entonces las indicaciones más frecuentes incluyen la rotura de membranas en trabajo de parto, la hipertensión gestacional, el oligohidramnios, el estado fetal no tranquilizador, el embarazo de postérmino y pues varios trastornos médicos maternos como vienen siendo la hipertensión crónica y la diabetes. Ya en las contraindicaciones, pues los métodos para inducir o aumentar el trabajo de parto, pues están contraindicados por la mayoría de los trastornos que impiden pues el trabajo de parto espontáneo. Entonces las pocas contraindicaciones maternas se relacionan ya pues con el tipo de incisión uterina previa, la anatomía pélvica de la paciente, si es estrecha o deforme, la implantación anormal de la placenta y los trastornos infrecuentes como viene siendo la infección por herpes genital o cáncer cervicouterino. También están pues los factores fetales que son la macrosomía, la hidrocefalia grave, la presentación anómala y el estado no tranquilizador del feto. Y en cuanto a las técnicas, pues la oxitocina ya se ha usado pues por décadas para inducir o aumentar el trabajo de parto. Hay otros métodos efectivos que incluyen pues las prostaglandinas, como viene siendo el misoprostol y la inoprostona, y métodos mecánicos que incluyen la separación de membranas, la rotura artificial de las membranas, los globos transcervicales y los dilatadores cervicales higroscópicos. Y ya en los riesgos, pues ya las complicaciones maternas que pues se relacionan con la inducción del trabajo de parto consisten en parto por cesárea, la corioamnionitis, la rotura de cicatriz uterina y la hemorragia posparto por atonia uterina. Por lo menos pues en la corioamnionitis, pues las mujeres en las que el trabajo de parto se inducen con amniotomía, pues van a tener mayor incidencia de presentar pues esta infección que las que inician el trabajo de parto espontáneo. La siguiente. Bueno, pues hay varios factores que aumentan o disminuyen pues la capacidad de la inducción de trabajo de parto para lograr pues el parto vaginal. Entonces, los factores favorables son 4, que son la multiparidad, el índice de masa corporal menor a 30, el cuello uterino favorable y el peso al nacer menor a 3.500 gramos. En el artículo decía que pues se observó que tanto las nulíparas y las multíparas que tienen pues un índice de masa corporal más alto tenían pues una influencia adversa en la duración del trabajo de parto pues para alcanzar la fase activa y completar la dilatación. Y también que en muchos casos el útero solo pues no está preparado para el parto cuando pues la paciente presenta el cuello uterino inmaduro. También recomendaban pues un mínimo de 12 horas de estimulación uterina con oxitocina después de la rotura de membranas. La siguiente. Bueno, las condiciones del cuello uterino, que son pues la madurez y la favorabilidad, pues son muy importantes para la inducción exitosa del trabajo de parto. Por ende, pues existen métodos tanto farmacológicos como mecánicos que aumentan pues la favorabilidad, que también se conoce como la maduración del cuello uterino antes de la inducción. Entonces, en cuanto a la favorabilidad cervical, pues hay un método cuantificable usado pues para predecir los resultados de la inducción del trabajo de parto, que pues es la calificación de Bishop.
Entonces, por ejemplo, una calificación de Bishop de 9 significa pues una alta probabilidad de inducción exitosa. Entonces, en otras palabras, una mujer con Bishop 9 es una mujer con cuello uterino dilatado en 2 centímetros, borramiento en 80%, blando y en posición medial y con el occipucio fetal en la localización -1. Entonces, esta pues tendría una inducción exitosa pues del trabajo de parto. Y al contrario, pues si tiene ya una calificación de 4 o menos, ya va a señalar un cuello uterino desfavorable y pues puede ser indicación ya para la maduración del mismo. Siguiente. Bueno, ya pasando a hablar sobre algunos regímenes que se utilizan pues con frecuencia para todo lo que es la maduración del cuello uterino y pues también para la inducción del trabajo de parto, encontramos pues unas técnicas tanto farmacológicas como mecánicas. En las farmacológicas pues vamos a encontrar las prostaglandinas, que está la dinoprostol en gel y en óvulo. En gel pues se utiliza por vía cervical 0.5 miligramos y se repite cada 6 horas, solo se permite pues 3 dosis. Esto lo que hace es que ayuda al tiempo de inducción al parto, lo hace más corto si se combina con lo que es la infusión de oxitocina, que puede manejar solo oxitocina sola. Esto pues mejora la inducción. Cuando es con óvulo, se coloca en el fondo del saco posterior 10 miligramos. También el tiempo de inducción al parto va a ser más corto que con el de gel y el intervalo de 6 a 12 horas desde el óvulo hasta la infusión se aplica la oxitocina. Con las prostaglandinas 1, pues el fármaco es misoprostol, comúnmente vienen en comprimidos de 100 a 200 microgramos. La dosis es vaginal, pero cuando es vaginal se utilizan solo 25 microgramos y se repite cada 3 a 6 horas si es necesario. En lo oral, pues son de 50 a 100 microgramos y se repite también de 3 a 6 horas si esto llega a ser necesario. Las contraindicaciones, pues las contracciones es en 30 a 60 minutos. Y el éxito es comparable pues con la oxitocina si se rompe lo que es la membrana a término y el cuello uterino es favorable o ambos. El problema con las prostaglandinas es que hay taquicistolia frecuente, más cuando la dosis vaginales es mayor a 25 microgramos. En las partes mecánicas, estas técnicas pues lo que incluye es la colocación de transcervical de seda de un catéter con Foley, con o sin infusión salina, extraamniótica, también de dilatadores cervicales higroscópicos y separación de membranas. Estas técnicas lo que sucede es que me reducen lo que es el riesgo de taquicistolia uterina en comparación de lo que es con las prostaglandinas. Aunque pues las tasas de operaciones cesárea no cambian. Empezando pues con el catéter transcervical de Foley. Esta técnica solo se usa cuando el cuello uterino va a ser desfavorable, ya que el catéter pues va a tender a salirse conforme el cuello uterino se dilata. El catéter lo que hace es que se coloca a través del orificio cervical interno y se crea una tensión descendente al fijar el catéter en el músculo con cinta adhesiva. También hablaban de que se recomienda la utilización de la infusión salina intraamniótica, que esta consiste en una infusión constante de solución salina a través del catéter hacia el espacio entre el orificio interno y las membranas placentarias. Comparada con las prostaglandinas, si no se utiliza esta infusión, lo que hace es que se acompaña de una tasa más alta de infección. Si se utiliza, pues disminuye esta tasa de infección. Hablaban de que pues estos catéter mejoran la calificación de Bishop. El globo pues debe ser de 80 mililitros es más efectivo y combinado con la infusión pues disminuye lo que es el riesgo de infección. También mejora pues con los resultados de esta infusión. En los dilatadores higroscópicos pues tenemos lo que es la laminar y el sulfato de magnesio. También pues mejora la calificación de Bishop. Esta pues no va a cortar el tiempo de la inducción al parto con oxitocina y el problema es que es incómodo para la paciente ya que va a requerir el espéculo y pues la colocación de la mesa para lo que es la exploración y colocación de estos dilatadores higroscópicos. Siguiente. Bueno, en los métodos para lo que es la inducción y el aumento, pues como anteriormente ya se nombraban lo que es las prostaglandinas y el misoprostol, también pues van a estar lo que es la oxitocina y la amiotonía. En las prostaglandinas, pues como ya dije, el problema acá es la tasa muy alta de lo que es la taquicistolia uterina, más cuando sobrepasa los 25 microgramos por vía vaginal.
En la oxitocina, pues esta se usa para inducir y aumentar lo que es el trabajo de parto. Se recomienda mantener una vigilancia de lo que es la frecuencia cardíaca fetal y la contracción durante el uso de la oxitocina. La administración pues va a ser intravenosa. En general, pues la oxitocina debe suspenderse si vemos que el número de contracciones persiste con una frecuencia mayor de 5 en un lapso de 10 minutos o más de 7 en unos 15 minutos. También cuando notamos que se detecta un patrón no tranquilizador en lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, en el cuadro lo que nos muestran son unos regímenes con lo que es las dosis bajas y altas de oxitocina. Por ejemplo, una dosis baja de 2 miliunidades por minuto se puede incrementar de 4, 8, 12 y 16 en intervalos de 15. La dosis alta, pues de 6 unidades por minuto, se hace un incremento de 6 en intervalos de 20 a 40. Lo que nos hablaba el artículo era de que pues tener en cuenta que lo que eran las dosis más altas provocaban pues menos distosia. Siguiente. Ya la amniotonía para inducción y aumento es una indicación frecuente para la rotura artificial de membranas, lo que incluye pues es la necesidad de la vigilancia directa de la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones uterinas. Esto pues también para minimizar el riesgo de lo que es el prolapso del cordón durante la amniotonía. Nos hablan de que se debe evitar el desplazamiento de la cabeza fetal, por lo cual puede llegar a ser útil lo que es la presión sobre el fondo uterino suprapúbico. Entonces también nos hablaban de que en la amniotonía se vio que hay una reducción significativa hasta de 4 horas en lo que es la duración del trabajo de parto, pero el problema es que se le da una incidencia de lo que es la corioamnionitis. Bueno, y también el uso de la amniotomía me aumenta pues el trabajo de parto activo, pero también aumenta lo que es un riesgo de infección y fiebre materna. Muchas gracias. ¿Algún comentario referente al tema expuesto? ¿Alguna pregunta? Diego. No, doctor, al parecer no hay. ¿Tenemos otra exposición? Sí, señor, ya presento la otra diapositiva. Bueno, gracias. Hola, buenos días. Entonces, pues mi grupo está conformado por John Anderson, por Angie y por Juliana, y nosotros en el día de hoy pues les vamos a hablar sobre anticoncepción en el puerperio. Entonces, ¿qué es la planificación familiar después del parto? Entonces, la definición de la OMS y en las guías pues decía que la planificación familiar después del parto es la prevención de embarazos no planificados y de intervalos intergenésicos cortos a lo largo de los primeros 12 meses después del parto. Pues, sin embargo, ya sabemos que lo recomendado es que como mínimo las mujeres tengan un periodo intergenésico de 18 meses. Entonces, también nos hablaban y mencionaban en
en la guía de la OMS es que el 65% de las mujeres que cursan el periodo de 0 a 12 meses postpartos desean evitar el embarazo en 12 meses. No tienen ningún deseo de volver a quedar embarazadas. Sin embargo, estas mujeres pues no utilizan un método anticonceptivo que tenga una alta eficacia, por lo que tienen una alta probabilidad de quedar embarazadas. La planificación familiar ya está demostrado que evita más del 30% de la mortalidad materna y el 10% de la mortalidad infantil, siempre y cuando se establezcan los intervalos intergenésicos como mínimo pues de 2 años, de 18 meses. Y es que ya está demostrado que las mujeres que tienen un periodo, que se embarazan en menos de los 18 meses, pues o dentro del primer año, dentro de los primeros 12 meses, pues van a presentar un mayor riesgo en el parto, tanto como para la madre como para el recién nacido. Se va a ver que un aumento de efectos adversos como el nacimiento prematuro, el bajo peso a nacer del niño, y los neonatos pues van a ser más pequeños para la edad gestacional que verdaderamente deberían tener. Y es más probable que las puérperas no se den cuenta de que están embarazadas, aunque estén en el periodo de lactancia, por la menorrea que ellas tienen usualmente. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya está más que demostrado, ya hay varios estudios en donde se ve, donde hay evidencia científica de que disminuir la mortalidad materna pues es algo muy bueno y que esto se va a lograr a medida que alargamos estos periodos. Entonces, el también disminuir la mortalidad materna es asegurarnos de que cada mujer tenga la cantidad de hijos que desea y que en un estudio que se hizo hace 10 años realizado en 46 países se halló que el riesgo de la mortalidad materna incrementa 4 o más conforme aumenta la cantidad de hijos que tiene la mujer. Y por lo contrario, en ese mismo estudio también se observó que entre menos hijos tenga la mujer, pues también desciende el riesgo de entre un 7 a un 35% de esa mortalidad materna. Y lo mismo en esta gráfica, pues que la saqué, todo esto es basado también en el libro de la obstetricia de Williams y en las guías de la OMS, pues se representa como si yo aumento el periodo intergenésico, pues estoy disminuyendo las muertes, tanto la materna como las complicaciones en el neonato. Siguiente, por favor. Entonces, entre los estudios y las estadísticas en que se encontraban que las mujeres volvían a quedar en embarazo en periodos cortos de 18, 24 o hasta 36 meses, pues se encontraba de que la mayoría de estos embarazos las mujeres no sabían, no tenían pues ese conocimiento de que no podían quedar embarazadas por los altos riesgos, o simplemente sí sabían, pero no podían acceder a un servicio de planificación familiar postparto. Por eso es muy importante hacer énfasis y hablarles sobre las opciones que ellas tienen y hacerles entender, explicarles que ellas entiendan, que tengan esa autonomía de que se tienen que cuidar y que tienen que planificar. Siguiente, por favor. Entonces, entre los métodos de planificación vamos a empezar hablando con los dispositivos intrauterinos. Ya sabemos que estos son métodos reversibles de larga duración porque pueden tener un tiempo de 3, 5 o hasta 10 años. Son altamente eficaces porque su eficacia es comparable con la esterilización femenina y masculina, o sea, eso tiene un 99.5% de efectividad. Y son costo efectivos para todas las mujeres en edad fértil y obviamente pues aquí estamos haciendo un énfasis en el puerperio
pero también es una muy buena opción para las mujeres nulíparas y para las adolescentes. Entonces, hay 5 dispositivos actualmente que están aprobados pues para uso en Estados Unidos, también para usos aquí en Colombia, y básicamente se pueden dividir en 2 grandes grupos: en dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel, que ya sabemos que es una progesterona, bueno, y en dispositivos que son los DIU o de cobre. Entonces aquí están las imágenes. Siguiente, por favor. Bueno, entre la acción anticonceptiva con los DIU liberadores de levonorgestrel, pues lo que ellos van a hacer es la liberación de una progestina sintética a lo largo del plazo, entonces a lo largo de los años que tenga de duración. ¿Esto qué va a hacer? Entonces, lo que va a generar es que se produzca una atrofia endometrial, va a hacer que el endometrio sea más delgadito y esto pues obviamente va a dificultar la implantación del blastocisto. Además, las progestinas pues van a crear una mucosidad cervical, van a crear una barrera que va a obstruir y va a dificultar la movilidad de los espermatozoides. Y esto es muy importante porque como tal, ellos no van a inhibir la ovulación, o sea, ese no es como el propósito principal de este método anticonceptivo. Por eso es muy importante los efectos que tienen, tanto en el endometrio como al espesar, al crear esta mucosidad cervical. También un efecto que ellos tienen ya cuando están dentro del útero es que van a inducir una respuesta inflamatoria intensa. Esto es especialmente en los dispositivos de cobre. Entonces, esto lo que me va a conducir es a una disminución de la viabilidad de los espermatozoides y los óvulos. Va a crear como un medio hostil que va a dificultar esa fecundación. Asimismo, el DIU de cobre, específicamente los niveles de cobre, también van a elevar el moco cervical y van a actuar para disminuir la movilidad y la viabilidad de los espermatozoides. El DIU de cobre, como no es, obviamente no va a liberar ninguna hormona ni nada de esto, pues ellos no inhiben la ovulación. La mujer va a tener siguiendo sus ciclos menstruales, va a seguir ovulando y por eso es importante este medio hostil que ellos crean. Siguiente, por favor. Entonces, entre los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel, actualmente, bueno, existen estos 4. En el mercado actualmente en Colombia encontramos el de Mirena, el de Cailena y el de Yaides. El de Liletta, pues aquí en Colombia en el mercado creo que actualmente no está disponible. ¿En qué se diferencian estos? Principalmente el de Liletta y el de Mirena, pues tienen un mayor tamaño, o sea que estos van a ser las opciones en el puerperio, porque tiene 32 por 32 milímetros. Ellos tienen en total 52 miligramos de levonorgestrel, o sea que aproximadamente al día van a liberar 0.02 miligramos. Entre las diferencias y la anatomía, por así decirlo, del dispositivo intrauterino, pues ellos cuando quedan implantados del cuello del útero, pues van a quedar visibles unos hilos, que son como unos hilos conductores, y estos hilos, pues los de Mirena van a tener un color diferente, que es un color canela, los de Liletta van a tener un color azul. Ellos también se diferencian en el periodo de duración. Liletta tiene un periodo de duración de 3 años, mientras que Mirena ya tiene un periodo de duración más largo, de 5 años. Los de Yaides y el de Cailena, pues estas son las opciones preferidas o es la opción ideal para las mujeres nulíparas y sobre todo para las adolescentes porque pues obviamente tienen un tamaño más pequeño, va a ser más cómodo y de pronto las mujeres pueden referir como una mejor adaptabilidad a ellos. Obviamente, pues estos no van a ser opciones en el puerperio. Yaides y Cailena se diferencian en la cantidad de levonorgestrel que ellos tienen. Pues Yaides es el que menos levonorgestrel tiene y el que menos efectos adversos, por así decirlo, las mujeres experimentan, ya que
cada día, pues la liberación de levonorgestrel que ellos tienen van a ser menor. En total, ellos tienen una cantidad de 13.5 miligramos, mientras que el Cailena ya es un poquito mayor, de 19.5 miligramos. Sin embargo, vemos que estos sí que tienen menos, casi que la mitad de Lileta y de Mirena. Y Yaides tiene una duración de 3 años, mientras que Cailena sí tiene una duración de 5 años. Y los hilos de estos dos métodos pues son azules, al igual que el de Lileta. Ya, siguiente. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo es el inicio del uso de estos dispositivos intrauterinos en el puerperio? Entonces, cuando ocurre el parto, ya después de que instantáneamente termina el alumbramiento, sale la placenta, pues no han pasado más de 48 horas, en un plazo de 48 horas, pues se puede insertar directamente, inclusive después de la placenta, después del alumbramiento. Si es por, el parto fue por cesárea, se puede insertar después de la expulsión de la placenta también, antes de cerrar el útero, no hay ninguna contraindicación. Sin embargo, cuando ya estamos en el periodo de 48 a menos de 4 semanas de puerperio, pues la OMS no lo recomienda, dice que tiene una categoría 3 y esta categoría dice que los riesgos teóricos o demostrados superan las ventajas de utilizar el método. Sin embargo, cuando no hay otro método pues disponible, hay que utilizarlo. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que durante este periodo hacían mucho énfasis en que era categoría 3. Ya cuando estamos en un periodo de 4 o más y la mujer tiene amenorrea, pues está totalmente indicado para las mujeres, tanto que están lactando como las que no están lactando. Sin embargo, se tiene que tener la certeza de que las mujeres que no están lactando no estén embarazadas. Ya, cuando estamos en un periodo de 4 o más semanas de puerperio, pero la mujer ya tiene sus ciclos menstruales, pues esta indicación es igual para una mujer que tenga ciclos menstruales y que no esté en el puerperio. Entonces, ¿cómo es esto? Se tiene que, si está en un plazo de 7 días desde el inicio del sangrado menstrual, pues la mujer se lo puede colocar cuando a ella lo convenga, cuando ella quiera. Y no simplemente cuando esté en la menstruación, y cuando se lo coloca en ese tiempo, pues no hay necesidad de colocar, como por ejemplo, un método de barrera. Sin embargo, si ya hay más de 7 días desde el inicio del sangrado menstrual, también se lo puede colocar siempre y cuando se tenga la certeza razonable de que la mujer no está embarazada. Y aquí sí tiene que abstenerse de tener relaciones sexuales por 7 días, o si las tiene, utilizar un método de barrera. No se puede y está totalmente contraindicado, o sea, ya es una categoría 4 en el que el método es un riesgo inaceptable para la salud de la mujer cuando hay una sepsis puerperal. Siguiente, por favor. Entonces, con el DIU de cobre, actualmente es un dispositivo intrauterino disponible en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Esto, pues, obviamente, la mujer, si decide colocárselo con nuestra asesoría, pues es totalmente gratis. Existen diferentes tipos de dispositivos intrauterinos. El más utilizado en Colombia es el DIU de cobre 380. Y el DIU de cobre es el que tiene evidencia de mayor eficacia y tiene una larga duración, que puede ser de 10 a 12 años. Siguiente, por favor. Entonces, las indicaciones del uso del DIU de cobre es exactamente igual que las de un DIU liberador de levonorgestrel. Entonces, en un periodo de 48 horas puede insertarse sin ninguna contraindicación, tanto si fue un parto vaginal o el parto por cesárea, al momento de la expulsión de la placenta, antes de cerrar el útero. También está esta contraindicación o esta advertencia en el plazo de 48 a menos de 4 semanas en el puerperio, que no lo recomiendan. Cuando estamos ya en un tiempo de 4 o más semanas y la mujer está con amenorrea,
y está lactando o no esté lactando, pues no hay ninguna contraindicación. Las mujeres que obviamente pues no estén lactando, se tiene que tener la certeza de que no estén embarazadas. Ya aquí la diferencia, cuando entramos en el periodo de 4 o más semanas de puerperio y la mujer ya tiene sus ciclos menstruales, se hace igual que una mujer que tenga ciclos menstruales y que no esté en el puerperio. O sea, se tiene que esperar un plazo de 12 días desde el inicio del sangrado menstrual, cuando la mujer quiera, no solamente cuando esté en menstruación, y ya cuando hay más de 12 días desde que la mujer inició el sangrado menstrual, también se lo puede colocar siempre y cuando tenga la certeza de que no está embarazada. Aquí también se debe abstener de tener relaciones sexuales, y si las tiene, pues tiene que sí o sí utilizar un método de barrera. Está también la contraindicación de que los DIU, pues obviamente no se pueden colocar cuando hay una infección, cuando hay una sepsis puerperal. Entonces, el seguimiento adecuado tras la inserción del DIU, ya sea de cobre o sea hormonal, pues vamos a tener que se recomienda una consulta de seguimiento después de la primera menstruación o entre 3 y 6 semanas tras la inserción, haciendo énfasis de que el primer mes es donde mayor riesgo de expulsión del dispositivo tenemos. Entonces hay que recomendarle a la mujer, es muy importante decirle esto y como recomendarle para que ella sepa que su DIU pues está bien ubicado y que no está expulsado. También cuando pues está expulsado, pues que ocurra a una cita médica. Se les debe aconsejar a las mujeres que regresen en cualquier momento para hablar sobre los efectos secundarios u otros problemas, o si desean cambiar de método. Hay que hacer énfasis que en los primeros 6 meses, sobre todo con el DIU hormonal, pues es un periodo de adaptación. Y se les debe aconsejar a las mujeres que regresen cuando sea el momento de retirar el DIU, cuando ya pasó sus 3, sus 5 o sus 10 años. Entonces, aquí en esta tabla tenemos casi que resumido todas las indicaciones que dije anteriormente. Entonces, en lactancia materna, tanto para el DIU de cobre como para el hormonal, no hay ninguna restricción, por así decirlo, lo pueden utilizar. En el posparto también. Sin embargo, pues aquí vemos que hay categoría 3 en el posparto cuando estamos en un lapso de 48 a menos de 4 semanas. Y obviamente, pues sí, que claro que no se coloca cuando hay una sepsis puerperal. Siguiente, por favor. Y aquí también en esta gráfica encontramos lo que vemos en blanquito, el periodo de que no está bien colocarlo entre 48 a menos de 4 semanas. Bueno, entre los efectos adversos tenemos como primero el embarazo ectópico. No es que el dispositivo aumente como los casos de embarazo ectópico, no, sino que recordemos que ellos no están inhibiendo como tal la ovulación, pero ellos lo que sí está haciendo, sobre todo el hormonal, bueno, y el hormonal lo que está haciendo es esa atrofia del endometrio, o sea que una implantación ahí va a ser muy difícil. Y el de cobre pues está creando un medio hostil, por lo que también dificulta esa implantación. Pero entonces como no se puede dar una fecundación, por así decirlo, no se puede hacer una implantación, pues lo más lógico es que si ellas quedan embarazadas, pues van a tener una alta probabilidad de que ese embarazo sea un ectópico tuárico. Y no es que aumente las probabilidades, sino es por el mismo método de acción del dispositivo. Por eso una mujer que tenga un DIU y quede embarazada, lo primero que uno tiene que descartar es que no tenga un ectópico. Dispositivo perdido. Entre esos tenemos que, ya sabemos que en el primer mes es donde mayor probabilidad tiene de que la mujer expulse el dispositivo. Hay que hacer énfasis en que si la mujer refiere de que ha tenido sangrados, de que no siente el dispositivo, pero no lo ha visto, no podemos de una vez decir que la mujer lo expulsó, sino que tenemos que buscarlo. Si no vemos los hilos conductores, pues, y no a simple vista el dispositivo no está visible como tal, podemos realizarle una eco
o podemos realizar unos rayos X. Una cosa que se me pasó decirles es que, por ejemplo, el Yaides y el Kailena, que eran los dispositivos hormonales más pequeñitos, ellos tienen un anillo de plata, por lo que va a ser más fácil identificarlos cuando uno está haciendo una eco o cuando hace un rayos X. También cabe la posibilidad de que pensemos que el dispositivo está perdido porque tiene los hilos doblados. Entonces, en este caso, recomendaban con un cepillito de citología tratar de sacarlos, o que el dispositivo esté mal posicionado. También hay un efecto adverso que es una perforación uterina. Sin embargo, pues esto es una complicación que no es tan común. Las estadísticas pues eran muy bajas. Los cambios menstruales, pues es muy importante de que las mujeres al inicio van a experimentar una dismenorrea y una irregularidad del sangrado, sobre todo con los DIU de cobre, pero con el uso del DIU hormonal, como ellos están provocando una atrofia endometrial, mayor a los 6 meses, pues progresivamente las mujeres van a ver que van a tener una disminución del sangrado o en su efecto van a tener una menorrea. Entonces, estos cambios menstruales van a ser muy propios de la mujer. Como, por ejemplo, puede que unas mujeres con el DIU de cobre sientan un aumento de los cólicos como otras que no, o que aumenten o que sientan que su sangrado menstrual aumentó, otras que no. Entonces, es más probable que la menorrea se dé con el DIU hormonal que con el DIU de cobre. En las infecciones, los primeros meses pues tienen una mayor probabilidad de tener infecciones, sobre todo con Neisseria gonorrheae, con Clamidia trachomatis y pues con organismos de la flora normal vaginal. Cuando ocurre una infección, se debe tratar obviamente con antibióticos de amplio espectro. Ya está como en la propia autonomía del médico si retira o no el dispositivo. Sin embargo, si uno ve que ha pasado un plazo de 48 a 72 horas y la mujer no mejora, pues es mejor quitar el dispositivo. Otra cosa que se me olvidaba mencionar es que cuando el dispositivo es expulsado, no debemos introducir el mismo, debemos obviamente colocar otro dispositivo. Y cuando ocurre un embarazo y ya descartamos de que este embarazo sea ectópico, o sea, es un embarazo intrauterino, debemos extraer el DIU. Y si ya hay, por ejemplo, hay una implantación, ya hay un embarazo, el embarazo está un poco más avanzado, ya tiene unas semanas, pues hay una alta probabilidad de que al momento de nosotros tratar de extraer el DIU, ocurra un aborto. Entonces esto ya el libro decía pues que dependía mucho del médico. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles aquí acerca de los implantes de progestina, comenzando con el implante de etenogestrel. Entonces, la anticoncepción, pues la podemos proporcionar por esos cilindros delgados y flexibles que van a contener progestina, los cuales van a ser implantados de forma subdérmica y que van a hacer su liberación hormonal durante varios tiempo. Uno de ellos es el Nexplanon, que es un implante de barra única que contiene 68 miligramos de etenogestrel y que está cubierto por una cubierta de copolímero de etileno vinil acetato. Este se va a colocar de manera subdérmica en la superficie medial del brazo a unos 8 a 10 centímetros del codo y pues que se va a alinear a lo largo del brazo. Puede usarse durante 3 años y pues ya pasado este tiempo se retira, se reemplaza por otro, ya sea en el mismo sitio pues, o en el otro brazo. El Nexplanon fue reemplazado por el Implanon, que se coloca de forma idéntica, tienen la misma forma, y pues desde el punto de vista farmacológico son prácticamente iguales. Son muy eficaces y su mecanismo de acción, pues como solo contiene progestina, pues va a ser prácticamente el mismo. Siguiente. En cuanto a los implantes de
levonorgestrel, el Yadel, que originalmente era llamado Norplan 2, va a proporcionar levonorgestrel y pues tiene una duración de 5 años y este se da por 2 varillas. Al igual que el anterior, se va a insertar de la misma forma, en el mismo lugar y pues se puede retirar después del tiempo transcurrido y se inserta en el mismo lugar o pues en el otro brazo. Siguiente. Bueno, en cuanto a los efectos adversos de este método de implantes, tenemos que el más común y el que más reportan va a ser el sangrado irregular. Y el otro, que es bastante importante, es el hecho de que se haya hecho una implantación incorrecta del dispositivo, por lo cual las pacientes pueden referir que sea un entumecimiento y parestesia sobre la cara anteromedial del brazo. Y esto se da porque se lesionan las ramas del nervio cutáneo antebraquial y pues se da también porque pues al momento de implantarlo pues la aguja fue muy profundo y pues ocasionó que se diera la lesión del nervio. Otra cosa importante es el hecho de que cuando no se palpa, cuando no se siente, puede ser que se perdió el implante, por eso una forma de hacerlo es mediante ecografía, buscarlo. Y pues en llegado caso de que no se encuentre, se miden en sangre los niveles de etenogestrel y pues ahí con eso se confirmaría si está presente o no el dispositivo. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la inserción del implante, ¿cuándo va a ser el momento de insertarlo? Entonces, para aquellas mujeres que no están usando ningún anticonceptivo hormonal, el implante de etenogestrel se va a insertar generalmente durante los primeros 5 días de la aparición de la menstruación. En los implantes de levonorgestrel se hace durante los 7 primeros días del inicio del ciclo menstrual. Cuando se va a dar la transición, es decir, que una paciente está tomando pastillas y va a pasar el implante se va a poner el primer día de la primera, o sea, el primer día donde se toma la pastilla se pone el implante. En cuanto a la inyección, el implante se pondría al mes siguiente, en la fecha donde se debería poner la inyección se coloca el implante. En las mujeres que no están embarazadas y que se desea insertar en otro momento del ciclo menstrual, pues debe ser alternativo durante 7 días. Y en mujeres que ya están en puerperio, entonces se debe esperar, según las recomendaciones de la OMS, 6 semanas para después del nacimiento para colocar el implante. Siguiente. En cuanto a la técnica de inserción, cómo lo vamos a colocar, entonces vamos a tener a la paciente acostada con su brazo y antebrazo y mano no dominante sobre la camilla, donde se quede expuesta la cara medial del brazo donde se va a insertar y el codo debe estar flexionado. El sitio de inserción se debe marcar con un bolígrafo estéril a 8 a 10 centímetros proximal al cóndilo medial del húmero y la segunda marca se coloca a 4 centímetros proximalmente y pues se delinea como tal la trayectoria que va a tener el implante. Se hace una limpieza aséptica del sitio donde se va a insertar y se le pone lidocaína al 1% debajo de la piel a lo largo de la trayectoria del mismo.
Entonces, como vemos en la imagen, en la parte A, el dispositivo se va a sujetar por unas burbujas de agarre que se encuentran a ambos lados y se quita la tapa del dispositivo y por medio de la aguja se va a ver el tubito que es lo que va a ingresar a la paciente. El bisel de la aguja se pone a 30 grados y ya cuando se perfora inmediatamente, pasamos a la B, se baja el aplicador para que pueda empezar para poder insertar el implante. Ya una vez esté inclinado, él tiene una palanca, la cual vamos a empezar a oprimir para que se empiece a liberar el tubito y vamos retirando el implante, el aplicador y pues nos aseguramos de que quede bien colocado luego de retirarlo. Para eso le decimos a la paciente que toque, que siente que está ahí el dispositivo ya dentro de ella, digámoslo así. Para evitar que se edematice, pues se debe colocar una banda elástica que se va a retirar al siguiente día. Siguiente. Bueno, en cuanto a los anticonceptivos de progestina sola, tenemos que van a comprender todo lo que son, ya sean los implantes, los inyectables y las píldoras, y como ya Gina nos había hablado, su mecanismo de acción va a ser como tal que se suprime la hormona luteinizante, lo cual me va a bloquear la ovulación, y también el hecho de que se espesa el moco cervical, lo que hace que se retarde el paso de los espermatozoides, y algo significativo es la atrofia endometrial que causan y que va a ser un ambiente desfavorable para que se dé la implantación. La fertilidad se recupera rápidamente después de que se retira el método anticonceptivo y pues eso es lo más importante. Como común que tienen ellos es el efecto adverso que tienen en común es el sangrado irregular o abundante, que pues en ocasiones pues es una gran desventaja, ¿no? Y que esto es lo que como tal causa que las pacientes vayan a interrumpir el método anticonceptivo y prefieran cambiarlo. También por el hecho de la atrofia endometrial, esto va a hacer que cause amenorrea, y pues si le damos un asesoramiento a la paciente, en parte puede ser como ventajoso para ello. La mayoría de estos anticonceptivos de progestina sola pues no tienen como tal efectos significativdos sobre el metabolismo de los lípidos o de la glucosa. Sin embargo, sí se ha mostrado que tienden a aumentar el LDL y a disminuir el HDL. En cuanto a la lactancia materna, no afectan como tal la producción de leche, y pues son una excelente opción para las mujeres que lactan. Buenos días. Entonces vamos a continuar con los métodos hormonales. Siguiente. Entonces los métodos hormonales los podemos dividir en anticonceptivos orales combinados y los que son solamente con progestágenos. Bueno, anticonceptivos combinados porque también tenemos inyectables en los combinados. Y además, también en combinados podemos tener anillos vaginales y parches transdérmicos. Siguiente. Entonces, para empezar a hablar del mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales combinados,
Tenemos que el efecto más importante es la supresión de los factores hipotalámicos liberadores de gonadotropina, esto que a su vez va a bloquear la secreción hipofisiaria de la hormona estimulante del folículo, la FSH, y la hormona luteinizante, la LH. Y por tanto, así van a inhibir la ovulación. También se espesa el moco cervical, como vemos en la figura. Y eso lo que va a hacer es impedir el paso de los espermatozoides y contribuye a que el endometrio sea desfavorable para la implantación. Además, el estrógeno bloquea la ovulación al suprimir la liberación de la FSH para promover el control del ciclo. El estrógeno estabiliza el endometrio, lo que previene el sangrado intermenstrual. Esto le va a aportar como beneficio a estos métodos que, sobre todo los orales, regulen el ciclo menstrual. Y el efecto neto es un método anticonceptivo efectivo, pero altamente reversible. Siguiente. Entonces tenemos las píldoras anticonceptivas orales combinadas. Como tal, su composición, hay una amplia variedad de combinaciones entre estrógeno y la progestina. Desde el punto de vista farmacológico, el etinilestradiol es el estrógeno más común presente en las formulaciones de los anticonceptivos orales combinados en los Estados Unidos. Con frecuencia también se puede utilizar el mestranol o el valerato de estradiol. Los efectos no deseados que se atribuyen con mayor frecuencia al componente de estrógeno incluyen la sensibilidad en los senos, aumento de peso, náuseas y cefalea. La mayoría de las progestinas utilizadas en los anticonceptivos orales combinados están relacionadas con la testosterona y pueden producir efectos secundarios androgénicos como el acné y los niveles adversos de HDL y de LDL. Para evitar estos efectos, se han introducido progestinas antiandrogénicas que incluyen dienogés y acetato de nomegestrol. Otra progestina también importante y que es muy común encontrarla es la drosperinona, que es estructuralmente similar a la espironolactona y pues que sus dosis comerciales en estos anticonceptivos tienen efectos similares a utilizar 25 miligramos del diurético, la espironolactona. Entonces, la drosperinona muestra una actividad antiandrogénica, proporciona acción antialdosterona para minimizar la retención de agua y tiene propiedades antimineralocorticoides que pueden, en teoría, causar retención de potasio e hiperpotasemia. Por lo tanto, ellos se deben evitar en mujeres con insuficiencia renal o suprarrenal o con disfunción hepática. Siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, hablando de la administración, vemos que hay diferentes presentaciones. Las hormonas que se toman diariamente durante un tiempo específico de 21 a 81 días y luego que se reemplazan con placebo durante un tiempo específico de 4 a 7 días, lo cual se denomina el intervalo sin píldoras y durante estos intervalos ocurre el sangrado. Entonces, bueno, en la primera imagen, la imagen de la parte izquierda, vemos un blister de pastillas anticonceptivas que tiene 28 tabletas. Entonces, las últimas 7 vemos que tienen otro color y esas son las que son de placebo y las cuales la paciente se la puede tomar o no tomar y ahí va a ocurrir el periodo, bueno, la menstruación como tal. Otra opción son las pastillas que vienen 24/4, que es la segunda imagen, en la cual las últimas 4 pastillas serán las de placebo y allí ocurrirá la menstruación. Y hay otro esquema que es continuo, que es el producto Elametis. Entonces, este producto proporciona píldoras de hormonas activas continuas durante 365 días al año y tales regímenes prolongados o continuos pueden ser especialmente adecuados para mujeres con síntomas menstruales significativos. ¿Por qué? Porque pues como no va a tener la menstruación, pues no va a tener esos síntomas premenstruales. Entonces, por lo general, para iniciar, las mujeres comienzan con los anticonceptivos orales combinados el primer día de un ciclo menstrual, o sea, el primer día de la menstruación, y deben cuidarse 7 días con un método de barrera, o pues si no tienen relaciones sexuales dentro de esos días. La ausencia de menstruación después del inicio con los anticonceptivos orales combinados debería sugerir la realización de pruebas de embarazo. Para una máxima eficiencia, las píldoras se toman mejor a la misma hora cada día. Y si se olvida una dosis, la píldora olvidada se debe tomar inmediatamente
La dosis programada para ese día se toma también a tiempo y se cuida con un método de barrera 7 días o no se tienen relaciones sexuales durante esos mismos 7 días. Si el sangrado por la retirada no se produce durante el intervalo sin píldoras, una mujer debe continuar con las píldoras pero buscar atención para excluir el embarazo, ya que, pues, como ya les había mencionado, estos son como reguladores del ciclo y es raro que no ocurra la menstruación cuando se está tomando el placebo. Como efectos específicos, entonces, o nocivos que tendríamos con respecto a los anticonceptivos orales combinados, es que alteran la síntesis de lípidos y en general van a elevar los niveles séricos de triglicéridos y de colesterol total, van a alterar el HDL y las lipoproteínas de muy baja densidad, las de LDL. En mujeres con dislipidemias, los datos limitados sugieren que los anticonceptivos orales combinados van a aumentar el riesgo de un infarto al miocardio y muy poco el de tromboembolismo venoso o la enfermedad cerebrovascular. El metabolismo de la proteína se afecta y los estrógenos aumentan la producción hepática de diversas globulinas, entonces va a aumentar el nivel de fibrinógeno y también de fibrina, aumentando así la coagulación. Y esto va a ser en proporción directa a la dosis de estrógeno y pues por consiguiente el riesgo de trombosis. Los riesgos de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar aumentan en mujeres cuando usan los anticonceptivos orales combinados y también se ha demostrado que estos riesgos de trombosis disminuyen sustancialmente cuando se disminuyen las dosis del estrógeno. Entonces, actualmente se manejan dosis específicas entre 10 a 35 miligramos de etinilestradiol, que es el más utilizado, el estrógeno más utilizado. También se conoce que elevan los niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales, que a su vez reducen las concentraciones de testosterona biodisponible y disminuyen los efectos secundarios androgénicos, como el hirsutismo y el acné. Y esto es específico para ciertos tipos de estrógenos, como es el dienogés. De progestinas. Durante la selección inicial de anticonceptivos, un historial de hipertensión gestacional no impide el uso posterior de anticonceptivos orales combinados y entre mujeres con hipertensión bien controlada, el uso de anticonceptivos orales combinados está relacionado con mayores riesgos de enfermedad cerebrovascular, infarto agudo de miocardio y enfermedad arterial periférica que las que no la van a usar. Y además, como efecto protector, ya eso nos lo habían dicho en una clase anterior, contra el cáncer de ovario, protege y contra el cáncer de endometrio. Y se ha demostrado un cierto riesgo en el cáncer de cuello uterino, a desarrollarlo. Siguiente. Entonces, el parche transdérmico va a ser también un método combinado que va a contener etinilestradiol y la progestina va a ser la norelgestromina, que tiene una capa interna. Pues este parche va a tener una capa interna que contiene una matriz adhesiva y hormonal y una capa externa resistente al agua. Por tanto, pues las mujeres pueden usar el parche mientras se bañan o están en piscinas. El parche se puede aplicar en los glúteos, en la parte superior del brazo externo, en la parte inferior del abdomen o la parte superior del torso, pero no se debe colocar en los senos. El inicio del parche es el mismo de los anticonceptivos orales combinados, el primer día del ciclo menstrual, y se aplica un nuevo parche de forma semanal durante 3 semanas. Y al igual que los anticonceptivos orales combinados, que se descansa una semana, pues se coloca un parche por semana por 3 semanas y se descansa una semana y allí es donde debe ocurrir el sangrado menstrual por la supresión. Y en general, pues el parche transdérmico y el anillo vaginal van a producir cambios metabólicos, efectos secundarios y tasas de eficacia comparables a los de la anticonceptivos orales combinados. Siguiente. Ya hablando del anillo transvaginal, entonces este va a estar compuesto de etinil vinil acetato, va a medir unos 54 milímetros de diámetro y unos 4 milímetros de sección transversal. Durante la inserción el anillo se comprime y se introduce en la vagina, pero no requiere una orientación final específica dentro de la vagina. Su núcleo va a liberar las hormonas, que son las que van a causar el efecto anticonceptivo, que son etinilestradiol y el progestágeno, que va a ser etonogestrel, que se van a absorber a través del epitelio vaginal.
el anillo se coloca dentro de los 5 días de aparición de la menstruación y después de 3 semanas de uso se retira 1 semana para permitir el sangrado, nuevamente por supresión. La satisfacción de la paciente con este método pues es alta, pero pues tiene riesgo de que produzca una vaginitis o también un tipo de leucorrea. Además, un anillo se puede usar de forma simultánea con medicamentos vaginales o con un tampón, no habría problema, solamente pues si la paciente se siente incómoda. Y aproximadamente el 70% de las parejas sienten que este anillo suena durante el coito. Entonces, si es molesto, el anillo se puede retirar durante el coito, pero debe reemplazarse dentro de las 3 horas siguientes para mantener la eficacia. Siguiente. Ahora ya pasando a los anticonceptivos de progestina inyectables, tenemos están 2 inyectables. El más comercial aquí es este Depotrin, que es el acetato de medroxiprogesterona, que es de 150 miligramos y se aplica cada 3 meses. Y el otro es el enantato de norestirenona de 200 miligramos y ese se aplica cada 2 meses. El acetato de medroxiprogesterona se va a inyectar en el músculo deltoides o en el glúteos, pero se evita el masaje para asegurar que el medicamento se libere lentamente. Este medicamento es un medicamento de depósito. Entonces, nos va a servir para cada 3 meses nos va a servir para 3 meses de eficacia anticonceptiva y se aplica 4 veces al año. Es efectivo y como con otros métodos de progestina, solo la anticoncepción se proporciona mediante la inhibición de la ovulación, una mayor viscosidad mucocervical y la creación de un endometrio desfavorable para la implantación de los óvulos. La inyección inicial se administra dentro de los primeros 5 días posteriores al inicio de la menstruación. Los niveles séricos suficientes para la anticoncepción se observan a las 24 horas. Hay que saber que las progestinas inyectadas ofrecen la conveniencia de un programa de dosificación de 3 meses, en este caso el acetato de medroxiprogesterona. Y además, ellas sí se pueden utilizar en la lactancia, porque su efecto sobre la lactancia va a ser nulo o mínimo. Además, este tiene que es como es solamente por progestina, lo que va a causar es un ciclo irregular o amenorrea. Entonces, pues eso tiene beneficio que no va a ocurrir anemia por deficiencia de hierro. En estos métodos es menos probable. Y se puede desarrollar amenorrea hasta en el 50% de los pacientes después de 1 año y en 80% después de los 5 años. Entonces, como les comentaba, lo del sangrado menstrual irregular y la amenorrea, pues es común y esto es causa de que muchas mujeres opten por dejar este método porque pues a la mujer le gusta ver su menstruación. Esto lo hace sentir como más segura. Entonces, además debemos saber que la anovulación prolongada puede seguir a la interrupción, lo que resulta en un retraso en la renovación de la fertilidad. Y pues en mujeres se ha demostrado que, según los estudios, que las mujeres después de la última aplicación de esta acetato de medroxiprogesterona retornan a la fertilidad aproximadamente a los 9 meses, 9-12 meses, pero pues se demora. Entonces también como la mujer pasa por anovulación y tiene una disminución en la producción de estrógenos, puede experimentar síntomas compatibles con una menopausia artificial como bochorno, cambios del estado de ánimo y cambios del sueño, etc. Siguiente. Siguiente. Y pues Juliana ya les había hablado de las píldoras de progestina sola, les voy a hablar un poquito más. Hay unas, ya les había hablado de la de levonorgestrel, aquí hay otra de desogestrel. Estas son las denominadas mini píldoras porque tienen una dosis muy baja de progestina, son anticonceptivos solamente de progestina que se toman diariamente. Y pues no han alcanzado gran popularidad y de hecho en estudios han demostrado que solamente el 0.4% de las mujeres estadounidenses en edad reproductiva los usan. A diferencia de los anticonceptivos orales combinados, no inhiben de manera confiable la ovulación, más bien su efectividad depende del engrosamiento del moco cervical y de la atrofia endometrial. Debido a que los cambios en el moco no se mantienen durante más de 24 horas, entonces, como ya lo había mencionado, las mini píldoras deben tomarse
casi que a la misma hora. Debe ser muy, muy corto el periodo en que cambie o que varíe esta toma todos los días para que tenga pues una máxima eficacia. Si se toma una píldora de progesterona sola, nada más 4 horas tarde, se debe usar un método anticonceptivo complementario durante las próximas 48 horas, pues recomendado un método de barrera o no tener relaciones sexuales. Y esta también se puede utilizar en el posparto sin que tenga contraindicación alguna y su paso es mínimo a través de la leche materna. Siguiente. Bueno, y ya pues de mis últimas recomendaciones, ya hemos visto esta tabla muchas veces, pero es que es muy importante. Aquí básicamente nos resume todo lo que venimos hablando de los métodos. Entonces, si ven la parte de abajo, en la letra negrilla, bueno, la primera, la gris, dice que mujeres que están amamantando a sus bebés, entonces, primero se pueden cuidar con el método de la amenorrea de la lactancia, hasta por los 6 meses, pero si es un amamantamiento continuo, si es una lactancia no interrumpida. Después de las primeras 6 semanas, también ellas se pueden cuidar con métodos de progestina sola, como los que se había hablado, la inyectable, o también las píldoras, mini píldoras de progestina. Y ya los métodos anticonceptivos hormonales combinados, ya sea el anillo, ya sean los orales, se van a utilizar a partir de los 6 meses, porque ellos iban a interferir con la lactancia materna. Otra cosa, entonces, las mujeres que no están amamantando sus bebés pueden iniciar de una vez los métodos con progestina sola, es inyectable u oral, y los métodos combinados hormonales sí los deben utilizar a partir de las 3 semanas, 4 semanas, más o menos, porque recordemos que la gestación aumenta el riesgo de trombos, porque también aumenta la trombina y este efecto se mantiene hasta 4 semanas. Recordemos que los métodos hormonales combinados aumentan también el riesgo de trombosis. Entonces, si sumamos esos factores de riesgo, nos puede llegar a ocasionar pues una trombosis en este tipo de pacientes. Entonces, es mejor no arriesgarnos y no utilizarlos antes de las 3-4 semanas. Y otra cosa importante para recordar es que si la paciente va a estar tomando los anticonceptivos orales combinados o es solo progestina y se le olvida una pastilla, debe continuar tomándolas según el esquema con el que venía y no tener relaciones o tenerlas con un método de barrera por 3 o decirle a ellas, porque es que normalmente el colombiano lo que le dicen lo hace antes, entonces decirle 3 días, 7 días para que uno asegure que no se vaya a embarazar la paciente. Y si olvidan tomar 2 pastillas, ya sea de anticonceptivos orales combinados o solo de progestina, debe utilizar un método de emergencia, como ya hemos conocido. Bueno, ahorita lo vamos a mencionar nuevamente. El post-day, el famosísimo post-day que viene del levonorgestrel de 1.5 miligramos o la otra que viene de presentación de 2 tableticas. Y pues además no tener las relaciones sexuales o tenerlas con método de barrera durante los próximos 7 días. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a hablar lo que son los métodos de barrera como uso para la anticoncepción. En la siguiente diapositiva observamos la misma tabla que nos estaba explicando nuestra compañera Angie, pero en este caso lo que son los métodos de barrera no interviene o no se tiene en cuenta si la mujer está amamantando o no. Algo importante que cabe recalcar dentro de los métodos de barrera es que tanto los condones como los espermicidas pueden hacerse uso inmediatamente después del posparto. Claro, pues ahí interviene la mujer cuando está preparada pues, para tener las relaciones sexuales. Pero pues para que tenga en cuenta se pueden usar desde cualquier momento. Ya en la parte de lo que son los diafragmas y capuchones cervicales están indicadas a partir de la 6ª semana. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es un anticonceptivo de barrera? Pues básicamente son los que me van a impedir lo que es la entrada de los espermatozoides al útero de la mujer. En ella podemos encontrar lo que son los espermicidas, que básicamente van a ser de uso complementario, van a tener una eficacia de alrededor de 1 hora después de su aplicación. Por lo tanto, hay que tener presente esto y
y si el tiempo ha pasado, pues volver a aplicar el espermicida. Dentro de lo que son los preservativos, pues aparte de servirme como método de anticoncepción, también tiene otra función importante que es la de prevención de las ETS. Aquí en los preservativos podemos encontrar lo que son los femeninos y los masculinos. Los masculinos son los que se conocen pues, por todo el mundo y los que hay más fácil acceso. Los femeninos pues no son desconocidos, pero pues también se usan. Esto, a diferencia de los condones masculinos, no se deben extraer después del coito, después de del acto postcoital, sino después de 6 horas de haber realizado lo que es ese acto. Siguiente. Bueno, como les decía, lo del condón masculino es uno de los más populares, su forma de uso es muy simple, es barato y pues además de prevenir lo que son los embarazos, me ayudan a prevenir las ETS. Este es un objeto que está formado de una funda delgada de látex o poliuretano, dependiendo del fabricante y si la persona es alérgica al látex. Este lo que va a hacer básicamente se coloca en lo que es en el pene erecto del hombre, siempre antes de realizar cualquier proceso de penetración. ¿Cómo actúa el condón? Pues básicamente captura lo que son los espermatozoides a medida que se van liberando e impidiendo pues que entren en el canal vaginal. Todos los condones contienen una punta que tiene un reservorio en los cuales se va a colectar el semen. Los condones masculinos junto a los femeninos, pues se deben usar solos, ¿sí? O sea, no se deben usar el condón masculino y femenino a la vez, solo uno a la vez. Como tal, ellos vienen en una forma de sombrerito, como lo que observan en la parte de arriba. También vienen de diferentes presentaciones, diferentes colores, diferentes sabores, diferentes texturas. Y eso pues ya es a gusto personal. Ya la parte del poliuretano sí son para las personas que son alérgicas al látex. Siguiente. Bueno, cabe resaltar que la eficacia del uso del condón es de un 82%, previniéndome lo que son los embarazos no deseados. La forma de uso es cada vez que se vaya a realizar lo que es el acto sexual. ¿Y cómo se debe usar? Bueno, el condón básicamente pues se debe desempacar, se desenrolla el condón sobre el pene erecto junto antes del sexo y ya. Una vez que haya terminado lo que es la relación sexual y el condón pues haya cumplido su función, que es retener el semen, debe quitarse lo antes posible antes de que el pene pues se ablande. ¿Cómo se debe hacer? Se debe sujetar lo que es el condón con la base del pene tan pronto haya ocurrido el proceso de eyaculación para asegurarse de que no se vaya a deslizar y prevenir que no vaya a haber algún escape de la esperma al retirar el condón del pene. Importante y no menos importante decir que el condón es de un uso único, entonces cada vez que se use no es reutilizable, ¿sí? Otra cosa importante al momento de usar condones es el uso de lubricante. ¿Qué tipo de lubricante va a ser el apropiado para ellos? Ya que el látex no se lleva bien con lo que son los lubricantes de aceite, porque estos los degrada, entonces pues hace que pues me sea inefectivo el método de barrera. Entonces siempre acuérdense de usar lo que son lubricantes acuosos cuando se usa este tipo de método anticonceptivo. Algunos pros que tienen este método de barrera es que su venta es a libre demanda, se puede llevar consigo fácilmente, no se ve afectado por el uso de algún otro medicamento. Las madres o las mujeres en lactancia pueden usar este tipo de método anticonceptivo ya que no usa hormonas. Y lo mejor, pues, es que nos brinda también una protección contra lo que es las enfermedades infectocontagiosas. Tal vez algunos contras que pueden tenerse en el condón es que en algunos casos puede interrumpir el sexo.
sexo puede llegar a romperse o a salirse durante el acto. Algunas personas, pues como lo dije, son alérgicas al látex, entonces les desencadena hipersensibilidad. Y ya. Siguiente. Ahora, por parte de lo que es el condón femenino, que también se puede llamar preservativo interno, al igual que el masculino, nos sirve para el control de natalidad y proteger pues, frente a un embarazo no deseado. Este preservativo es como una bolsa suave y holgada, cuenta con 2 anillos. Un anillo interno, que es el cual se va a insertar dentro del canal vaginal, se empuja con los dedos y se inserta para que se mantenga adentro en su lugar. Por la parte del anillo externo el anillo interno es un anillo que está cerrado, sí, no es permeable, mientras que el anillo externo sí es permeable, está abierto, el cual me permite lo que es la entrada del pene. Este se debe colocar por fuera de la vagina y pues la mujer al momento del acto sexual debe direccionar el pene para que entre dentro del condón y pues este cumpla su función. Bueno, una pregunta, ¿doble condón es igual a doble protección? Pues no, ya sea que la mujer use doble condón femenino o el hombre intente ponerse 2 condones o usen tanto el hombre y la mujer condones, no me va a brindar protección. Aquí el caso de hacer más es menos, ya que como los dos son materiales sintéticos, me ocasiona una fricción, los cuales pueden ayudarme en el proceso de ruptura del condón. Entonces lo que nosotros pues buscamos es que este quede íntegro hasta el final del coito, hasta el final de la eyaculación. Entonces por eso se recomienda solo hacer un uso de método de barrera, ya sea un condón masculino o un condón femenino. Siguiente. Bueno, por otra parte tenemos lo que son los espermicidas, que van a ser sustancias químicas que me van a alterar lo que es la movilidad o pueden incluso matarme los espermatozoides. Su proceso de uso, pues básicamente es insertar lo que es el espermicida, ya sea en cualquiera de sus presentaciones en la vagina antes de cualquier relación sexual. El componente que contienen estos espermicidas es el nonoxinol 9, que él actúa como un emulsionante o un jabón, barriendo pues todas las membranas lipídicas de los espermatozoides, alterándonos pues su función irreversiblemente y pues como le digo, en algunos casos puede llegar hasta matarlos. Las presentaciones en las cuales podemos encontrar puede ser en gel, en crema, en espuma, en supositorios o tabletas. Los espermicidas como tal no llegan a ser un método anticonceptivo muy efectivo cuando se usa solo. Sin embargo, al usar acompañado de cualquier otro método de barrera, aumentan lo que es la efectividad para prevenir los embarazos. Otra cosa importante aquí que hay que resaltar es que los espermicidas no llegan a proteger a las personas frente a lo que son las ETS. Siguiente. Bueno, aquí en estas imágenes observamos algunas de las presentaciones en gel, en crema, y también algunas veces vienen en forma de esponjas, que son la imagen que ven en la parte derecha. Estas, ¿cómo se van a usar? Son unas esponjitas que vienen impregnadas del espermicida para que este se active, se deben mojar, se deben humedecer, se aprietan, se escurren y estas van a soltar como una espumita. ¿Qué se va a hacer con estas esponjas? Estas esponjas se van a introducir hasta el final para que hagan contacto con lo que es el cérvix. Si ustedes observan, ellas tienen como una telita, una cuerdita que sobra. Esta telita también tiene que ser introducida hasta el final, que luego más tarde, después del acto poscoital, pues nos va a servir para lo que es la extracción de ese objeto. Siguiente. ¿Cuáles ventajas vamos a poder tener frente a los espermicidas? Que nos va a ayudar o a prevenir lo que son los embarazos siempre y cuando se haga uso combinado con métodos de barrera, ¿sí? Cualquiera, ya sea en cualquiera de sus presentaciones, gel, pomada, barrera, esponja. Su uso no requiere colaboración de la pareja, entonces pues es más fácil de usar.
no requiere una receta médica, es de venta libre, no tiene efectos secundarios como lo que son los anticonceptivos hormonales y puede llegar a ayudarme en el proceso de la lubricación durante el sexo. Siguiente. Bueno, los que acabamos de decir son los condones y los espermicidas que se pueden usar después del parto. Ahora encontramos otros métodos de barrera, como es el diafragma, pero el diafragma, este sí está indicado para después de las 6 semanas de que la mujer haya pues pareja. Como tal, el diafragma consiste en lo que es una cúpula circular de látex. Los diámetros van a ser variables. Estos contienen lo que es un resorte metálico circunferencial. En casi que todos los casos se recomienda el uso del diafragma con lo que es la gel espermicida, que se aplica dentro del domo, dentro de la concavidad y en los bordes del dispositivo. Siguiente. Que van a estar en directo contacto con lo que es el cuello del útero. Siguiente. ¿Aló? Bueno. Aquí en la imagen pues representa básicamente, no, en la anterior. Ahí, bueno, ahí en la derecha vemos la imagen donde debe aplicarse lo que es el espermicida y luego pues para que haga contacto con lo que es el cuello del útero. Al igual que el condón femenino, esto no debe sacarse después del acto postcoital, sino debe dejarse que actúe mínimo 6 horas, ¿sí? O hasta incluso se dice que hasta después de 48 horas del acto postcoital puede uno hacer el retiro del diafragma para que tenga una mayor efectividad. Siguiente. Otro tipo de método de barrera en el cual podemos encontrar son los gorros cervicales o capuchones cervicales. Actualmente, o el único que está disponible en Estados Unidos, se llama FemCap. Es una goma de silicona que tiene una forma como de gorrito de marinero, el cual pues también me sirve para lo que es la protección o obstruir lo que es el cuello del útero. Esto viene en diferentes tamaños, diferentes presentaciones, son 3, de 22, 26 y 30 milímetros. Al igual que el diafragma se usa junto a lo que son los espermicidas. Este, al igual que el otro, debe permanecer 6 horas después de las relaciones sexuales, desde 6 hasta 48 horas. Y pues tiene también alta efectividad con lo que es la prevención de los embarazos. ¿Cómo actúa el capuchón? Pues básicamente lo que es bloquear la entrada de los espermatozoides por el cervix. Y se introduce con lo que es el dedo hasta que llegue y encaje en la parte final del canal vaginal, como se muestra ahí en la imagen. Siguiente. Bueno, y ya por último, pasando, pues mencionando brevemente, los métodos anticonceptivos de barrera pueden ser 2, que son las cargas hormonales o lo que es el DIU de cobre. Esto se realiza o esto se tiene en cuenta después de tener una relación sexual sin protección. Muchas mujeres, bueno, lo usan, ¿sí? Después de un acto sexual en el cual creen que están en riesgo de quedar embarazadas. Lo que, si quiere pasar a la siguiente. Bueno, esto lo que hace es que el DIU puede introducirse hasta 5 días o 120 horas después del acto postcoital. Esto cuando las mujeres pues no están en lactancia ni han tenido lo que es un bebé, ¿no? Porque si no, pues rige la norma de que son las 48 horas después del parto o después de las 4 semanas, como lo explicó mi compañera. Y el otro que se tiene pues son las pastillas del día después, que lo que hace pues me aumenta una sobrecarga de lo que son las hormonas. En este caso las pastillas vienen con levonorgestrel 1
0.5 miligramos. Es de venta libre y es una dosis única, ¿sí? Hay otra pastilla del día después que contiene lo que es el acetato de ulipristal, pero este sí solo se vende con receta médica. Hay algo importante que debemos aclarar frente a estos métodos, es que las pastillas del día después no me van a finalizar el embarazo que ya está implantado, sino que en la forma en la que actúa es retrasando o evitando la ovulación. Para hacer la pastilla, la que sí me finaliza el embarazo implantado es la pastilla abortiva, que sería la mifepristona. Y siguiente. Y listo. Gracias. Creo que es todo. Bueno, muy bien. 2 temas muy bien explicaditos, muy completos. Yo creo que pues ahí está todo dicho. Sin embargo, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta para hacer? Bueno, felicitaciones a los 2 grupos que presentaron el tema. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Listo, doctora. Gracias, doctor.